Hola, hola. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 6, versículo, le fue entregado a las iglesias, por lo tanto es para nosotros, es para la iglesia locales, pero es para la iglesia universal. Y cuando digo la iglesia universal, no estoy hablando de los brasileros que pusieron el nombre de iglesia universal. Este es un gran problema. Por ejemplo, cuando hablamos de iglesia católica, significa iglesia universal, los católicos romanos. Entonces, somos católicos, que significa iglesia de Cristo. A ver, no sé por qué vengo por acá, pero muchas veces vamos a escuchar que es la iglesia católica apostólica romana, lo que es la iglesia de Roma, la católica. Bueno, ¿nosotros podemos decir que somos apostólicos? Sí, porque estamos basados en los fundamentos apostólicos, lo que nos dejaron los apóstoles en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, son en lo que nos dejaron los apóstoles. Somos católicos porque es universal, a nivel mundial, a nivel global, es la iglesia de Cristo. No es solamente de Israel o no es solamente de un pueblo, de una nación. Entonces, nosotros somos católicos, eh, somos apostólicos y católicos, pero no somos romanos. Ahí está la diferencia. Pero bueno, ahí se agarró el nombre la iglesia católica, los romanos. Entonces, por eso como que nos rechazamos un poco, decir católico, no, a mí no, bueno, pero acá lo que vamos a ver es que la iglesia universal es la iglesia de Cristo a lo largo de la historia en el universo. Pero claro, los brasileros hoy se ponen el nombre de iglesia universal, le ponen la palomita y hacen brujería dentro de la iglesia con el nombre de iglesia universal. O sea que también nos dicen eh, que somos la iglesia universal y queremos salir corriendo. Y por ahí decimos la iglesia evangélica. Y bueno, lamentablemente a mí me decían evangélico desde antes y era ver gente gritando, panderetas, haciendo el ridículo y también querría salir corriendo. Entonces el hombre es escrituras. Entonces, bueno, esta carta fue entregada a iglesias locales, 7 iglesias, que ya la habíamos visto, lo que era Sardis, Éfeso, en Tiatira, Filadelfia, la Odisea, Pérgamo. Bueno, eran 7 iglesias que lo que hablaba era de un número perfecto de todas las iglesias a nivel mundial, a nivel universal, a lo largo de la historia. O sea que es para nosotros. Entonces, este libro, Apocalipsis, no es un libro de adivinación para saber el futuro como muchos creen. Es un libro para edificación de la iglesia. Entonces, bueno, del capítulo 1 al capítulo 3, lo que vimos fue Cristo en la iglesia disciplinando, dirigiendo, exhortando, consolando, reprendiendo y corrigiendo. Arrepiéntete en esto, sigue, bueno, ya lo habíamos visto. Luego habíamos empezado a ver lo que era la adoración celestial, que tenía que ver con la iglesia y la opresión del mundo contra la iglesia. Este es el escenario en estos del capítulo 4 al 7. Acá vemos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda lo que va a vivir la iglesia. La iglesia oprimida por el mundo. Entonces, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 vamos a ver que se habla de la adoración celestial, que tenía que ver con el trono. Esto era lo que nos daba las fuerzas para poder enfrentar todas estas armas que Satanás a través del mundo ataca a la iglesia. Siempre mirando el trono, siempre viendo a Cristo, el trono, que Él es el Todopoderoso y que todo lo que está pasando está supervisado por Él. Esa es la paz que debemos tener. Y los ataques del mundo. Entonces, aparecen 4 sellos al principio, los primeros 4 que hablan de un caballo, el caballo blanco, que representa a la iglesia de Cristo venciendo con el Evangelio, y 3 caballos que se oponen a este crecimiento y la victoria del Evangelio. El caballo rojo, que hablaba de la guerra, la persecución, que hablaba de la muerte, los que murieron, la iglesia atormentada y perseguida, que estaba representada con un caballo. Habíamos visto lo que era el caballo negro, que hablaba de el hambre, la miseria, la escasez, que los pobres, que la iglesia iba a hacer de atormentar a la iglesia con mal económicamente. Y acá vemos que también le dice que no toquen el aceite ni el vino. O sea que los ricos cada vez iban a tener más dinero y los pobres cada vez peor. Y después, por último, aparece lo que es el caballo amarillo, que hablaba de la muerte y que lo llevaba al Hades, al infierno, y que hablaba de que venía con espada. Esta espada significaba guerra, significaba conflictos.
Entonces, acá vamos a ver, en, bueno, muy bien ahí todos los que se conectaron. Muy bien. Entonces, este caballo amarillo hablaba de las guerras que traía hambre, el hambre que trae, pestes. Entonces, todo este tipo de conflicto, incluso hablaba de las fieras salvajes. Ahora, bueno, no hay problemas de fieras salvajes, pero para la época sí, era un tipo de tormentos que vivía la gente con animales salvajes por la situación en que vivían y que morían por estos animales. Entonces, todo lo que representaba era de que el mundo iba a ser impactado por este caballo y al estar nosotros en el mundo íbamos a ser impactados nosotros como iglesia. ¿Se entiende? Luego habíamos visto en la última clase lo que era el quinto sello, que hablaba de los mártires. El quinto sello era la consecuencia de estos tres caballos. ¿Se acuerdan? Entonces, estos tres caballos impactan en la iglesia y acá estos mártires, Juan cuando va al cielo ve las almas de los mártires que pedían justicia, pedían venganza. Entonces, lo que vemos es que esta era la consecuencia del caballo rojo de Apocalipsis, la persecución. Que esta persecución lo vemos en la iglesia de Esmirna, lo vemos cuando vimos a Pedro, cómo murió Jacobo, cómo murieron los apóstoles. Es el mismo espíritu, es un caballo que representa este espíritu de muerte que hace, que usa a las personas que ataquen a la iglesia de tal manera. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo soy una persona que si me agarra una locura y empiezo a perseguir una iglesia, hasta matarlos y a perseguirlos, meterlo preso, hay un espíritu que se está apoderando de mi vida que lo representa con este caballo rojo, ¿se entiende? Entonces, de esta manera, no es que viene el caballo y está matando a todos, no. Este caballo impacta en las personas y las personas hace que persiga a la iglesia. ¿Se entiende? Bueno, eh, Vanessa, estás con dos invitados, Gabriel y Leo. Bueno, le mando un saludo. Qué bueno que se vayan sumando gente, los que siempre están como conectando. Vivi Suárez, bueno, la mamá de Zoe, Cintia. ¿Quién falta? Falta Janina, que siempre está por ahí. René, que seguramente se va a conectar o seguramente lo pueden ver más tarde. Entonces, bueno, acá vamos a ver que lo que vemos es en el capítulo 6, en el quinto sello, es los mártires que eran las personas que murieron a causa del nombre de Jesús, consecuencia de estos caballos. Entonces, ahora vamos a ver el sexto sello, que lo vamos a leer ahora, y cambia otro enfoque, venimos viendo de lo mismo. Entonces, acá ya vamos a ver qué es lo que pasa ya con los impíos, con el mundo que ataca a la iglesia, porque hasta acá vimos que la iglesia se tuvo que aguantar todo. Pero bueno, el tema es que la cosa va a quedar así. Y bueno, vamos a leer a partir del capítulo 6, versículo 12, donde dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y se puso el sol negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Acá parece raro, pero ahora lo vamos a explicar bien todo. Entonces, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondamos el rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién podrá someterse en pie? A ver, acá es un tema que se empieza a complicar ya. Este es el día del juicio. Acá estamos con lo que es el día de la ira del Cordero. Entonces, acá lo que vamos a ver, pero esto no es para los hijos de Dios en el sentido que si bien vamos a estar presentes,
pero vamos a ver un poco lo que es el juicio. Y entre estos versículos es donde se hace la película de ciencia ficción, los cristianos que estudian el libro de manera literal. Pero nosotros tomamos esto como símbolo. Entonces acá lo que hacen muchas personas que no estudian la Biblia, pero sí agarran Apocalipsis, van a decir, bueno, terremoto, la luna se convierte en sangre. Entonces, vemos algún día que está la luna un poquito rojiza y ya se cumple la profecía, porque ya está la sangre, fíjense, y ya empiezan la paranoia de, vamos a ver, a partir de ahora es, teníamos las almas clamando por justicia a todos los que estaban persiguiendo a la iglesia, de estos santos en el cielo. Entonces acá lo que vamos a ver es la respuesta de Dios ante el clamor de estas almas que estaban pidiendo justicia. ¿Se entiende cómo una cosa lleva a la otra? Acá ya vemos el clamor de, porque hasta el quinto sello, el Señor le dijo, no, descansen, esperen que todavía no es el tiempo, porque se tienen que morir más mártires para que se cumpla el número y ahí va a ejecutar sus juicios. Bueno, en el sexto sello ya vemos la respuesta de Dios a esas oraciones, a ese clamor de esas personas que pedían justicia. Entonces, acá es donde aparece la segunda venida. Y están que, entonces, vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras, qué es lo que pasó a lo largo de la historia. No podemos ser tan egocéntricos de que lo que pasa ahora tiene que ser ahora. Puede ser hoy, porque no está escrito, no hay un tiempo, una hora. A lo largo de la historia, ¿saben cuántos pasaron que tiraron la fecha del fin del mundo y nadie acertó hasta ahora? Ni la va a acertar. Entonces, nosotros debemos descansar de que sí, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, dentro de 100, no sabemos. El tiempo es de Dios exclusivamente y no de nuestra época y de lo que vivimos. Entonces, los símbolos que vemos en la Biblia no están relacionados con personajes actuales. No está relacionado con que, no, la estrella es este país. No tiene nada que ver. No está escrita para ese criterio. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro esotérico, no es un libro de hechicerías para saber el futuro, ni ver visiones, ni adivinar, ni ser videntes, ni ser chamanes, ni nada de eso. Entonces, este libro es para edificación de la iglesia. Entonces, ¿de qué nos va a edificar esto? ¿De que estamos siendo perseguidos? Sí, seguramente estamos siendo perseguidos en la iglesia, con las religiones principalmente. Estamos siendo azotados por el caballo negro, por la economía. Algunos en partes del mundo se están muriendo por la persecución cristiana. Entonces, lo que estamos entendiendo es que hay caballos que manejan potestades que tienen dominio sobre la iglesia. El evangelio va a vencer, pero va a ser probado el orden, viene a desordenar, a traer caos, a traer confusión. Entonces, lo que vamos a ver ahora es de que todo lo que estamos viviendo va a tener un juicio. Esto no es que va a quedar así. Ahora podemos creer que es todo injusticia. Vos podés estar en tu iglesia y decís, no, pero el pastor es un hijo de Satanás. El pastor está oprimiendo al pueblo, le está robando el diezmo, vive en camioneta, vive de vacaciones, está extorsionando a todos. Yo quiero servir a Dios y solamente sirven los hijos del pastor y los hijos del pastor que no vive, que no trabajan y viven de la venida del Hijo del Hombre. ¿Se entiende? Entonces, vamos a comenzar con el sexto sello, entonces. Acá esto va a hablar el fin del ser humano en la tierra. Este sería el título. El fin del ser humano en la tierra. Y acá no está hablando de la iglesia. Si bien vamos a pasar a otro nivel, a otro sistema, digamos, para entenderlos así, vamos a ver que nosotros, a ver, la iglesia no va a ser condenada, no va a ser juzgada. ¿Cómo va a ser juzgado el mundo? Nosotros, porque el que está en Cristo, no hay condenación. Entonces, nosotros no vamos a ir, nosotros después como iglesia, no vamos a tener ese castigo, no vamos a tener esta condenación, pero después como iglesia vamos a rendir todas las cuentas como cristianos. Yo voy a tener que rendir las cuentas de todo lo que hablo a través de este microfonito, porque es muy bonito también acá, ¿eh? Yo puedo hablar así de cualquiera y puedo atormentar a muchas personas, puedo atormentar a muchos cristianos, los puedo desilusionar, los puedo enseñar falsas herejías, le puedo hablar de manera prepotente, que puedo mandar cosas que no son bíblicas. Voy a rendir hasta de las comas que di mal. Entonces, dentro de la iglesia, todos vamos a rendir cuentas. ¿Se entiende? Por eso tenemos que apegarnos a este libro para que todo lo que hagamos esté con un fundamento bíblico.
Porque, por ejemplo, mucha gente se enojan conmigo porque yo por ahí la manera que hablo o la manera que digo las cosas. Pero es como enojarse con el cartero porque no recibe cartas buenas. Yo siempre me baso en los versículos bíblicos, en la Biblia. Ahí cada uno tendrá su tono de ironía, paz, amor, su manera de decir el mensaje, pero esto no quita el mensaje. Entonces, debemos basarnos en un fundamento bíblico para descansar. Yo muchas veces publico algo, digo algo y la gente me empieza a atacar, a decir cosas. ¿Y yo por qué tengo que estar tranquilo? Porque descanso en las escrituras. Entonces yo le pregunto al que me ataca en qué se basa sus conductas o todo lo que hagan y no tienen fundamento bíblico. No, porque sentí, lo siento en mi corazón, supongo, tal vez, pero Dios no quiere que hagan esto, Dios hace como quiere. Bueno, pero de Biblia nada. Entonces nosotros nos basamos en la Biblia, en las escrituras y de acá no nos movemos. Este es nuestro. Entonces, todo lo que estamos hablando es bíblico y es escrito. Entonces, descansen en todo lo que estamos viendo. Y eso que este es un libro muy perturbador para la gente. Pero por Facebook salía mal la transmisión. Como que me salía de un parlante solo y del otro no salía y era medio feo. No lo pude solucionar nunca. Entonces lo empecé a pasar por YouTube porque sale con mejor calidad. Entonces, cuando empezamos de cero, no había nadie, pero quedaban los videos grabados. Y de a poquito se están sumando, así que, bueno, le damos gracias a todos los que se están conectando y seguimos con el sexto sello. Entonces, ¿cuál es la realidad de la iglesia? Que está siendo atormentada y hostigada por Satanás a través del mundo, el mundo atacando a la iglesia. ¿Se entiende cuál es este enfoque? Pero acá vamos a ver el juicio a este mundo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Hebreos 11:36, que lo vimos el otro día, pero para partir de ahí vamos a ver Hebreos 11:36, y vamos a encontrar la situación en que se puede encontrar la iglesia, porque muchos dicen, acepta a Cristo y vas a ser el hombre más feliz, acepta a Cristo que Él te va a cumplir todos los sueños, que te quiere solucionar tu vida. Pero bueno, cuando nos vamos a la Biblia, no sé la Biblia del Mormón capaz que dice eso, pero en las de parte de Dios, pero no lo que el hombre imagina. Entonces, en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y, eh, y a más de estos, prisioneros y cárceles. Acá vemos que vituperio. Acá a las personas las calumniaban, las injuriaban, la acusaban con el dedo. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se encontraba en una ciudad idólatra donde adoraban muchos dioses, donde tenían que adorar al César y eran perseguidos y eran perseguidos por la sociedad, por esta iglesia. Cuando ellos predicaban, ellos eran señalados con el dedo y tenían acusaciones, por eso habían persecuciones. Habían 10 persecuciones, pasaron 10 persecuciones fuertes en la iglesia primitiva desde la iglesia romana, que era cazar cristianos. Entonces, en su momento, podíamos decir, ¿de qué se lo acusan? Bueno, se los acusaban, por ejemplo, de que le decían que eran caníbales, por ejemplo. Los cristianos le decían que eran caníbales. ¿Por qué? Porque comían el cuerpo de Cristo y tomaban la sangre de Cristo. Entonces decían que como hacían eso, ellos eran caníbales. Buenísimo. Decían que desarrollaban el incesto. Incesto es tener relaciones sexuales entre familiares. Entonces los perseguían. Ellos tenían, el mundo tenía relaciones en el templo con sacerdotisas y habían orgías de todo tipo, pero se asustaban, lo acusaban a los cristianos porque ellos se decían hermanos. ¿Y cómo se van a casar hermanos? Entre hermanos. Entonces lo que decían eran de que ellos fomentaban el incesto. Bueno, tenían un montón de acusaciones bueno, estos son todo tipo de vituperios. Entonces acá nos dice que fueron azotados incluso hasta la muerte, tuvieron prisiones y cárceles, fueron apedreados, fueron arresados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Entonces, estos son los mártires que estaban viendo en Apocalipsis en el quinto sello. ¿Se entiende? Ahora, por respuesta a todos estos ataques que estamos viendo acá, que habían maltratos, que estaban pobres, angustiados, maltratados, estaban totalmente sufriendo, lo que nos dice Hebreos. Esta es la iglesia desde la primera venida hasta la segunda. Que nosotros no estemos pasando hambre,
no estemos siendo perseguidos, no nos maten por leer la Biblia, no quiere decir que a lo largo de la historia haya pasado o que ahora esté pasando en algún lugar del mundo. No seamos ególatras de que el mundo se centra en mí y en lo que yo veo. No, tenemos que ver la iglesia global a lo largo de toda la historia. Que tengamos un tiempo de paz como el que estamos viviendo es una cosa. Que estamos viviendo un tiempo de paz donde no hay guerras, porque a lo largo de toda la historia hubo guerras. Sí, pero vemos a lo largo de la historia y guerras por todos lados, muertes, millones, pestes de verdad, como la peste negra, como la peste bubónica. Entonces, si vemos a lo largo de la historia, siempre pasaron estas cosas. Entonces, hoy estamos en el periodo de paz más largo que tiene la humanidad en el último tiempo. Y esto es histórico y son datos nada más, ¿eh? Entonces, que yo esté en un tiempo de paz y de tranquilidad no quiere decir que desde la primera venida hasta la segunda no haya pasado nada o no vaya a pasar nada. No puedo estar viendo lo que mis ojitos pecadores ven nada más. Entonces, vamos a ver desde la primera venida de Cristo hasta la segunda todos los mártires y todos los que murieron en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, acá vamos a ver vamos a ver qué es lo que aparece en el versículo 12. Dice que abrió el sexto sello. Acá lo que va pasando es que el Cordero abre el sello y empiezan a aparecer las cosas, no es que está contando algo. Abre un sello y empiezan a acontecer estos hechos. Acá dice que hubo un gran terremoto. Lo primero que vemos es la palabra terremoto. ¿Qué es lo que significa? Un terremoto nos causa pánico. Un temblor, un terremoto de escala alta de Richter, vamos a ver que causa pánico, terror, es algo imponente, es algo que todas las miradas están puestas en el terremoto. Entonces acá lo que vemos es que el hombre empieza a estar desequilibrado, empieza a desestabilizarse el hombre, ya pierde sus fuerzas, ya el que era el gallito que perseguía a la iglesia, que atormentaba, que mataban, vamos a ver en qué situación se van a encontrar ahora, cuando venga este día. Entonces vemos que hay un gran terremoto. El sol se puso negro. Acá decimos, uy, el sol se puso negro. ¿Qué pasó? Uy, toda oscuridad. Y acá es donde hacen las películas de Apocalipsis, que todos los días son de noche. Entonces, como todos los días de noche, las películas o la mentalidad del hombre es que van a estar de noche como en las películas de terror y que van a haber demonios de todo tipo. Demonios, el sacudón del terremoto, muy bien, como dice Leónidas, sí, es un sacudón, es algo, un impacto que los desestabiliza al hombre impío. Acá, a ver, la luna como sangre, bueno, podemos hablar de símbolos, de que muchas veces cuando vemos una luna de sangre, la luna representa el evangelio. El evangelio. Cuando la luna resplandece es que la iglesia está en santidad, como que son símbolos que a lo largo de la Biblia podemos encontrar eso, pero no es lo que vamos a ver ahora. Lo que sí, que la luna roja podemos hablar de una iglesia perseguida, como la de Esmirna, pero bueno, no es el caso. Acá está hablando de otra cosa. La luna se pone roja, el sol se pone oscuro, la luna se pone roja, como sangre, y las estrellas empiezan a caer del cielo sobre la tierra, comienzan a caer las estrellas. Es un tema, porque una estrella si llega, a ver, la Tierra es infinitamente pequeña al lado de una estrella. Nosotros vemos las estrellas chiquitas, no es que van a caer a la Tierra como una higuera que cae, los digo, a la Tierra. No, lo que representa, lo que significa esto, porque acá vamos a hacer, si hacemos literales y hacemos una película, ¿qué es lo que pasaría? El Sol se queda oscuro, la Luna se queda roja, las estrellas empiezan a caer en la Tierra. Entonces todos estarían, uy, ahí cae una estrella, hay otra, claro, porque las vemos muy chiquita. Entonces vamos a pensar de que van a ser cosas chiquitas, pero una estrella son miles de veces más grande que la Tierra. Entonces no hay chance de que caigan las estrellas en la Tierra. ¿Se entiende que son símbolos y no podemos tomarlo de manera literal? Ahora, si tomamos este cuadro, donde dice que cayeron sobre la tierra, y cuenta como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida. Cuando mueven los higos y empiezan a caer todos los higos en una planta y caen todos los higos, bueno, esta es la representación. Ahora, bueno, ahí tenemos los símbolos. ¿Qué significa esto? Apocalipsis es un libro simbólico. Todo lo que estamos viendo, lo que aparecen, es símbolos que detrás de los símbolos hay verdades. Por ejemplo, una bandera es un símbolo patrio de un país, pero no es el país, ¿se entiende? Entonces, de la misma manera como una bandera no es un país, pero es un símbolo que representa al país, acá, de la misma manera, cuando vemos el terremoto, cuando vemos el sol que se pone negro, que la luna se pone roja y que caen las estrellas sobre la tierra,
son símbolos, que detrás de esto hay una verdad. Y esto es lo que tenemos que descubrir, no hacer una película con lo que vemos por encima, ¿se entiende? Entonces, vamos a ver cuál es el significado. Acá lo que significa con esto, acá es que va a haber una conmoción a nivel mundial. ¿Por qué? Porque acá la máquina del tiempo, que desde el trono está funcionando, está rodando, los planetas alineados, el sol, la luna, el eje de la Tierra girando, todo, el Señor dice, basta, hasta acá llegamos. Se terminó todo. Se terminó todo lo que conocemos como el mundo hasta ahora, todo lo que es la armonía, todo lo que es, eh, todo lo que tiene que ver con lo que el Señor maneja desde el trono. Entonces se terminó todo y hay una conmoción. ¿Qué es lo que pasa? El sol, que hacía su rol de calentar a la tierra, de dar, bueno, todo lo que estamos, el sol, chau, listo, no funciona más. Se terminó la energía solar. La luna es como que lo poco que va a reflejar la Tierra en la oscuridad es una luna roja llena de sangre, que es algo crítico. Entonces acá vemos que la luna se vuelve como sangre, las estrellas que caen del cielo, esto es que todo el universo, listo, ya está, ya no está más sostenido por Dios. Por ejemplo, ahora, ¿quién sostiene las estrellas? ¿Quién genera el eje de la Tierra que gire alrededor del Sol, que el clima, que esté todo perfectamente diseñado? Bueno, el Señor está detrás de todo esto. Por ejemplo, el Señor hizo su creación en 6 días. Está escrito en Génesis. No, el Señor lo que está hablando es que cesó de actividades, pero dejó de crear cosas, pero desde el trono seguía administrando todo, seguía haciendo girar la tierra, seguía en el movimiento de todo, sigue bajo la voluntad de Dios. Entonces, lo que está queriendo decir acá es que en ese momento se colapsa todo y caen las estrellas, se terminó todo. ¿Se entiende? Todo lo que estaba planeado, todo lo que estaba planificado por Dios, se terminó. ¿Se entiende cuál es el impacto? Entonces la gente, acá vamos a empezar a ver, por ejemplo, qué es lo que empieza a pasar con la gente. Entonces, a ver, vamos a ir por partes. Acá vamos a ver que, por ejemplo, todo esto es la consecuencia de lo que reclamaban los mártires, los santos, y este es el cumplimiento. La gente se burlaba. Este es el día de la ira del Cordero, así se llama, la segunda venida. Acá los quiero ver a todos los chistosos, ¿eh? Acá todos los falsos pastores, los que roban, todos los que, todo la, todos los tormentos que son hacia la iglesia, todo, acá los quiero ver. Entonces, acá Dios detiene la máquina del universo, lo que acabamos de decir. ¿Se entiende? Acá vemos que muchos muchos creen que es todo casualidad en el mundo. Muchos creen que hubo un choque de planetas, una explosión, y del desorden se creó el orden. Entonces la Tierra se creó sola. Hasta te lo puedo creer. De última decimos, bueno, chocaron dos planetas, bueno, es todo bien. La materia, se creó la materia, bueno, está bien, de un gusanito, la evolución, todo bien. Bueno, el tema es que acá está el ser humano. Ahora, todo bien, hacemos de cuenta que te creo que la materia se formó de la naturaleza, le ponemos toda la furia, mucha fe para creer en eso. Bueno, ahora, ¿de dónde salen los sentimientos? ¿De dónde salen los pensamientos? ¿De dónde sale el amor? ¿De dónde sale la memoria? ¿De dónde salen los recuerdos? ¿De dónde salen todas estas cosas? ¿De dónde salen la conciencia que está ligada a los 10 mandamientos? Bueno, todas estas cosas no la puede explicar el hombre. Entonces, bueno, decimos que él, fíjense lo que es la mentalidad del hombre, lo enemigo que es de Dios. ¿Qué éramos también antes de Cristo? Les preguntan, ¿de dónde venimos? Bueno, prefieren venir de un choque de planetas antes que venir de Dios. ¿Me das a elegir? Prefiero venir de un choque de planeta antes que Dios. Bueno, muy bien. El hombre, ¿cómo fue creado? Prefiero venir del mono antes que venir de Dios. Fíjense la perversidad del hombre. Así estamos en el mundo, con esta maldad. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. El hombre prefirió a Barrabás, un asesino, un criminal, una persona que si salía de prisión iba a ser un mal para la sociedad en que ellos mismos estaban viviendo, pero prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. A David. David cuando
tenía que tomar el trono después de que murió Saúl. ¿Qué hizo el pueblo? Donde el hombre está. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde? ¿No lo podés ver? Yo por ahí les digo, a ver, acá decimos, bueno, a ver, digo una cosa. Veo un árbol que el hombre te dice, venimos del mono, ¿de dónde vamos a venir? De un choque de planetas, ¿de dónde vamos a venir? Bueno, agarramos un árbol, vamos a agarrar una manzana. Esta manzana primero fue una semilla. Esta semilla tenía un código genético que había un árbol de ciertas medidas, de ciertas hojas, de cierto color, de cierta fruta, que tuvo un proceso de crecimiento hasta que dio el fruto. Buenísimo, casualidad. Ahora, vos tenés el fruto ahí a punto de comer. Vos con tus manos podés tocar, primero, tenés dedos, tenés uñas, tenés tacto cuando tocas, entonces tenés una motricidad que te podés estirar y tomar la manzanita. Tenés la manzana en tus manos, tenés ojos para verla, tenés nariz para olerla, podés escuchar incluso hasta si cae, todas estas cosas de casualidad. Entonces vos tomás la manzanita, la mordés. Buenísimo. La mordés, tenés dientes que muerden la manzana, tenés muelas que trituran la manzana, tenés una lengua que desgusta el gusto de la manzanita, lo tragas y te encontrás con un aparato digestivo donde tragás y donde hace un bolo alimenticio, donde el cuerpo toma todos los nutrientes necesarios que justamente la manzana tenía para darle a tu cuerpo. Muchas casualidades. Entonces, pero bueno, esto el hombre no lo puede ver. No lo puede ver, pelean contra Dios. Y esto es un ejemplo tonto que estoy dando, lo que es el ateísmo. Pero bueno, la maldad del hombre es que pelea contra Dios. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta situación? Con todos estos burladores, con todos estos que se burlaban de Dios, todos estos hombres que negaron, todos estos hombres que blasfemaron con el nombre de Dios, todos estos que se burlaron de la cruz de Cristo, todos los que no aceptaron el Evangelio. Entonces, vamos a ver en Primera de Pedro o Segunda, que era Segunda de Pedro, que son unos libritos antes de Apocalipsis, y vamos a ver la situación de estas personas. ¿Qué es lo que piensan? Porque ahora todos se ríen, ¿eh? Vayan a predicar el Evangelio y van a ver cómo se burlan. En Segunda de Pedro, acá vemos el apóstol Pedro, capítulo 3, dice, amaos, esta es la segunda carta que he dado a vuestros apóstoles. Versículo 3, acá empieza lo que les quiero decir, fíjense lo que dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. A ver, cuando hablamos de los postreros días, muchos dicen que los postreros días es en el siglo XXI, en mi fecha. No, no es ni 10 años adelante, ni 5 siglos adelante. No, no, los días postreros son ahora, el mío. No, lo que está hablando es que desde la primera venida hasta la segunda ya comienzan los días postreros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acá dice que en los días postreros vendrán burladores, fíjense lo que dicen, burladores, andando según sus propias concupiscencias, según los deseos perversos del corazón. Entonces, si decimos que los días postreros es en el siglo XXI y no eran para ellos, Pedro sería un mentiroso, porque en esa época estaba lleno de burladores, estaba lleno de mentirosos. Había mucha gente con concupiscencia de su corazón. Concupiscencia significa la maldad del corazón, lo que brota del corazón, esa iniquidad, ese pecado constante que sale del corazón del hombre. Entonces lo que dice burladores, acá vamos a ver qué tipo de burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Quién no dijo esto? ¿Dónde está la venida de Dios? ¿Cuándo va a venir? Dios lo dijo hace 2000 años y todavía no viene. Acá está, lo estamos esperando. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuánto están con el fin del mundo? ¿Sabes cuánto hace que vienen predicando esto? Así está el hombre. Burladores. ¿Dónde está Dios? Desafiando a Dios. Entonces, seguimos. Fíjense lo que dice. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Fíjense qué es lo que dicen los burladores. Todo sigue igual. Todos hablan del fin del mundo. Entonces, tenemos por un lado los apocalípticos, los cristianos o las personas que todo es el fin del mundo. El fin del mundo, el anticristo, el chip, esto, una luna roja, y se empiezan a estar y viven paranoicos. Entonces, para ellos todo es el fin del mundo
Pero para ellos todo lo contrario, nunca va a venir el fin del mundo. Fíjense lo que es, cómo tiene que haber un equilibrio entre todo. Entonces, acá vemos que estos burladores, estas personas, fíjense en la postura que estaban. Entonces dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, acá le está explicando algo de que ya solamente por el agua subsistimos y que es todo creación de Dios, que algo tan básico no pueden entender. ¿Cómo puede entender un hombre ateo o el hombre burlador de dónde sale el agua con la que vivís? ¿Cómo hace para que no, bueno, no, casualidad, el mono, explosión, no sé. Bueno, es tan ridículo el hombre que no puede llegar a ver, pero esa es la consecuencia del pecado de la persona. En el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día. Ahí doy la vuelta a la página. El día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, acá está hablando de la segunda venida. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón por la noche. Si el ladrón va a venir a robarnos, no nos va a avisar. Juanito, a las 3 de la mañana paso a robarte tu casa. Bueno, listo, no. Pero así está la iglesia. Ya viene el rapto, se cumplió. Ahora viene el anticristo y va a venir y todavía no viene el ladrón, porque tienen que pasar ciertas cosas que según su mentalidad perversa, pero la palabra nos dice que no hay una fecha, no hay una hora, no sabemos. Entonces no sabemos si es hoy, ahora o en 100 años, o en 50 o en 30. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo que cuando habla de las 70 semanas de Daniel. Ahí es donde ese es el día de la tribulación. Sacan una matemática, porque son símbolos, pero toman una matemática donde dice son 3 años y medio de tribulación, entonces el anticristo va a hacer esto, bueno, tiene una película, pero en ningún momento dice que estas semanas son años de 365 días. Entonces es muy complicado con estas fábulas que inventan. Pero bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que esto es lo que les espera a los impíos, a el mundo que no acepta a Cristo. Entonces, ¿vieron cómo desde el primer sello que hablaba del evangelio, que eran los salvos, el evangelio que vence, el caballo blanco, Jesucristo, vimos todo los que tenían potestad para atormentar a la iglesia, y acá estamos viendo el castigo ya, a todos los que atormentaron, ¿se entienden? Entonces, acá eh, vemos que todos los elementos del cielo son inconmovibles. El sol, la luna, las estrellas, los montes, toda la conmoción imaginable, que el mundo se detuvo. ¿Se entiende? Esta es la segunda venida y acá todos deben ir a juicio. ¿Se entiende? Entonces, todo se detiene y vamos a ver que todos los burladores que estaban, ¿y el fin dónde están? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo es el día? Y empiezan a desafiar. Bueno, acá es donde se van a tener que encontrar los burladores con el Señor. Bueno, si volvemos a Apocalipsis, seguimos desglosando en este párrafo. Hoy vamos a ver este sello nada más, porque tenemos mucho acá. Tratamos de que en una clase se entre todo, porque si no... Bueno, entonces acá vemos que lo que significan las estrellas, el sol negro, la luna roja, que cayeron las estrellas, bueno, todo esto representa lo que es el día del juicio, que se terminó todo. ¿Se entiende? Bueno, luego dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Lo mismo, hasta el cielo parece que se va a enrollar como un pergamino. ¿Vieron como los rollos de los pergaminos que se abren para leer? Bueno, de la misma manera, no sé, va a ser inconmovible. Acá está viendo Juan con sus propios ojos. Esto es lo que él podía representar en cuanto a esto. Entonces que le dice que se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Se remueven las islas que están ahora ahí, se van a empezar a mover, va a ser un terremoto, pero no un terremoto de lo que estamos acostumbrados a ver. A ver, no es literal. Estamos hablando de la conmoción, del impacto que va a causar en el hombre todo esto.
La segunda venida, cuando venga el Señor, esto va a ser nada de lo que va a ser la presencia de Dios. ¿Se entiende? Que van a tener que rendir cuentas. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, esto es lo que va a pasar en un segundo. En un abrir y cerrar de ojos va a venir la segunda venida y va a pasar esto. Y los impíos van a estar parados delante del Señor. Y ahí van a creer que los burladores, ahí todos los ateos, los que se ríen. Ahora está muy de moda los homosexuales que se ponen en la cruz y se besan y hacen todo tipo de blasfemias contra Dios, que se ríen. Y nosotros nos podemos tapar los ojos y decir, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a aguantar esto? Las aborteras, mujeres que quieren matar niños, los marchas LGTB, homosexuales, bisexuales, transgénero, yo soy un caballo, yo soy una cebra. Bueno, todas estas cosas que estamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Entonces, esto es lo que estamos viendo, que todos estos que se ríen, y estos están como en los tiempos de Noé, tomando, bebiendo, están casándose. Bueno, así está el mundo hoy. Y no quiero hacerme el apocalíptico de que es ahora ya. Puede ser ahora, no sé, los tiempos sí cada vez están peor, pero, pero bueno, hay que ver cuáles son los tiempos de Dios que no lo sabemos. Debemos descansar en eso, no está al alcance de nosotros. No podemos tomar este libro para hacer hechicería y saber cuándo el futuro, no. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 13 el Señor prohíbe a todo tipo de brujo, agorero, sortílego y está totalmente condenado para los hijos de Dios. Y fíjense qué loco que en la iglesia donde más se desarrolla la brujería es en la iglesia que se hace llamar iglesia de Dios. Vienen los profetas que te adivinan el futuro, que vas a conocer a una persona así, que tenés un gran llamado. Bueno, lo mismo. Es increíble esto, ¿eh? Que vas a viajar, que naciste para ir a las naciones, que el Señor me dice, el Señor me dijo. No, en cuando Juan pone amén en Apocalipsis, chau, el Señor no te dice más nada. Lo único que te va a decir es en la Biblia. Entonces no tenés que decir más el Señor me dice, tenés que decir segunda de Pedro dice, capítulo 3 dice que los burladores, así tenemos que hablar. No, que el Señor me dijo, que me estoy esperando que el Señor me diga de vuelta. No, agarrá la Biblia. Y para eso hay que estudiar. Y para eso hay que humillarse, y para eso hay que estar algunos añitos estudiando, despojándote de todas las cosas del mundo. De otra manera, Dios no te va a hablar. Bueno, en el versículo 15, acá vamos a ver a estas personas que están acá. A ver, fíjense cómo aparece y cómo los nombra el Señor. El número 7 aparece varias veces, que es el número perfecto. Entonces acá, fíjense cómo nombra a toda la creación, a todas las personas de la tierra, y los nombra y los comienza a agrupar. Fíjense qué es lo que dice el capítulo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y los siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. ¡Apa! ¿Dónde están los cancheros ahora, eh? Eje. ¿Dónde está el que se burlaba de Dios? Ajá, ¿dónde estaban las aborteras que quemaban las Biblias en las catedrales? Ajá, ¿dónde están los que decían que venían del mono? Ajá, ¿dónde están los que estaban con la ciencia y la filosofía? ¿Dónde están los satanistas que, bueno, así están? Entonces, ahora se ríen todos y están perturbando y nos perturban cada vez más con todas las iniquidades que tienen. Y decimos, Dios, ¿hasta cuándo? Pero va a llegar ese momento y debemos descansar en este momento, que cuando llegue. Entonces, acá vamos a ver que el Señor nos habla sabiamente y fíjense cómo nos agrupa a estas personas. Fíjense cómo nos comienza a agrupar. Hay 7 distintos acá vemos que se esconden los reyes, bueno, todo eso, pero hay 7 clases distintas de personas, desde los más grandes hasta los pequeños. Esto es lo que vamos a ver. Por ejemplo, cuando hablamos de los reyes, esto estaría bueno para que lo anoten, significa los que tienen alto cargo político a nivel mundial. Estos son los reyes de la tierra, los políticos. Acá tenemos a Donald Trump, a Vladimir Putin, bueno, a la reina de Inglaterra, a los presidentes influyentes, bueno, todos los reyes de la tierra, personas que tienen altos cargos jerárquicos a nivel mundial y a nivel nacional y bueno, todo. Ya influye todos los que tienen un alto cargo. Entonces, estos son los políticos, son los presidentes, etcétera. Después aparecen los grandes, que dice la Biblia, los grandes. Acá tenemos las personas que influyen la alta sociedad. Las personas que tienen privilegios, los nobles, las personas que tienen una alta posición, que son muy influyentes. ¿Se entiende?
Luego tenemos los ricos que son los líderes del comercio, los banqueros, los líderes de la economía. Acá tenemos empresarios, no sé, el dueño de Coca-Cola, acá tenemos a Bill Gates, que es el que creó las computadoras, al que está con Facebook, este Zuckerberg. Bueno, todas estas personas que son millonarios, que son poderosos, pero que tiene que ver que son los ricos, los representa, los que tienen mucho poder en cuanto a lo económico. ¿Se entienden? Luego aparecen los capitanes. Los capitanes están nombrados con los hombres que están al mando de los ejércitos, de las fuerzas armadas. Acá estamos hablando hombres con poderes, con poder bélico. ¿Se entiende? Imponentes, personas jefes, comandantes, capitanes que, que pueden mover el dedo y generar una guerra, que tienen el poder bélico eh, para poder atacar, para las guerras, bueno, esto es lo que imparten, lo que significan los capitanes. Luego aparecen los poderosos. Los poderosos son personas con influencia a nivel mundial. Entonces, las personas con influencia, que son influyentes a nivel mundial, vamos a ver periodistas que te pueden decir la verdad que ellos quieran y llevan al mundo a creer en eso. Podemos ver deportistas. Si viene un deportista, no sé, un basquetbolista famoso y se pone a hablar de sexualidad como ejemplo y la gente lo va a tomar como ejemplo a seguir. Por ejemplo, Maradona. Maradona, su vida desordenada y patética que tiene, lo que diga es palabra santa y la gente hace lo que él diga. Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli es un hombre de Argentina muy influyente, que las estupideces que él haga, el mundo lo hace. Entonces acá vemos personas, cantantes, hoy podemos ver a Bad Bunny, todo lo que es el reggaetón, que llevan a los chicos a la promiscuidad sexual, a que las mujeres las humillen, a que sean solamente un objeto sexual. Bueno, todo esto tiene que ver con los poderosos, los que influyen a nivel mundial. ¿Se entiende? Todo por medio de los medios de comunicaciones. Hoy tenemos youtuber, tenemos, bueno, muchos poderosos. Bueno, estos son todos los poderosos, estos son los que más dicen poderosos porque gobiernan el mundo de otra manera. Estos son los que imponen la moda y los pensamientos del mundo actual. ¿Se entiende? Todas las modas que estamos viendo hoy y todos los pensamientos que hay es por estos poderosos que influyen en la tierra. ¿Se entiende? Y el hombre es tan influenciable que todo lo que el mundo hace, lo hace. Y ya que está la iglesia también, todo lo que hace el mundo lo tiene que hacer porque no puede quedar afuera de todo lo que hace el mundo. Pero bueno, después aparecen los siervos, que los siervos ya sabemos que son los subordinados, los sometidos, los que tienen un amo, los que están bajo un patrón, ¿se entiende? Y los libres, que acá vemos que ya es un ámbito muy general, pero bueno, lo que está hablando acá, que desde la clase más alta social hasta la más baja, todos entran en la misma bolsa. Acá no es que, ay, no, el pobrecito, como nunca tuvo nada. No, si no aceptaste a Cristo, estás adentro de la bolsa. Todo lo mismo. Entonces, esto es algo complicado. Entonces, todas estas personas, todos los impíos que no aceptaron a Jesucristo, estas son las personas que, todos los que no recibieron a Cristo, por categorías están. Fíjense cómo están enumerados. Al Señor no se le escapa nada. Los que negaron, estos son todos los que negaron el nombre de Jesús. Todos los que los que fuimos a predicarle, todas las personas que escucharon el nombre de Jesús, que no querían saber nada, no, no quiero saber nada con Dios, no, si Dios existiera no habría hambre en la tierra, no, todos los que rechazaron el nombre de Jesús son esto, desde la escala más alta hasta la más baja. Todos los que persiguieron a la iglesia, acá tenemos a todos, a los judíos, a los cristianos que perseguían a los cristianos, a los falsos pastores, a los herejes, a todos los que persiguieron a la iglesia de Cristo, todos los que blasfemaron, todos los que insultaban a Jesús, todos los que quemaban la Biblia, todos los que desafiaron a Dios, todos los que levantaban el puño al cielo y hasta decían malas palabras en cuanto a Dios, insultando a Dios. Fíjense que uno de los insultos más conocidos es una parte no de la madre, sino de Dios. Es como que, bueno, y es algo tan normal escuchar estas cosas, pero ahí vemos el odio, el rechazo del hombre hacia Dios. Pero bueno, todos van a tener que rendir cuentas en este día. Este es el gran día, estamos viendo, la segunda venida. Entonces, todos los que se burlaron de Dios, todos los que vivían
riéndose de los cristianos, de los creyentes, de los verdaderos hijos de Dios, de los que querían vivir en santidad, de todos los que querían llevar una vida santa y se oponían, se pusieron a esto. Vamos a ver que tienen que rendir cuentas. Ahora deben tratar con el juez. Este es el tiempo, no digo este como ahora, como algo profético, pero acá en la Biblia nos está hablando que ese es el momento donde todos tienen que rendir cuentas. ¿Se entiende? Y no solamente los que están vivos, sino que en un abrir y cerrar de ojos toda la humanidad, todos los que vivieron. Ahí va a estar parado Hitler, ahí va a estar parado todos los que iban a tener que rendir cuentas. ¿Se entiende? Entonces, y después de rendir las cuentas, al infierno, al lago de azufre, por la eternidad. Que Dios se apiade. Esto es algo... Bueno, vamos a ver un poquito en Mateo 25:31 cómo está dividido esto, porque acá tenemos hasta ahora los impíos nada más. Fíjense cómo es esto, porque toda la Biblia nos habla de lo mismo. Hasta acá tenemos los impíos que van a venir en este gran día, en el juicio. Entonces acá estamos en el juicio final, ya estamos en la segunda venida, ya vemos cómo se conmovió la tierra y dejó de funcionar todo. Ahora hay que rendir cuentas al Creador. Mateo 25. Nos vamos a Mateo 25 y vamos a ver cómo nos ejemplifica el Señor en este día, qué es lo que va a pasar. Que nos dé más luz. Se escucha bien por ahí, ¿no? ¿Todo bien? Los que están conectados. Bueno, Mateo 25. Tema fuerte este, ¿eh? Mateo. Acá son palabras textuales del Señor Jesucristo y vamos a ver qué es lo que pasa con el juicio a las naciones. Fíjense lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acá está hablando que Jesús mismo va a venir en esta segunda venida. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y lo está redactando Jesús mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles, o sea que viene Jesús con todos sus ángeles a ejecutar este juicio, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria. ¿Qué significa esto? En esta segunda venida va a estar el trono. Y todos estos, desde los capitanes, desde toda la clase alta hasta la más baja, todos van a estar de pie. Este es el juicio del gran trono blanco que ya lo vamos a ver más adelante. Van a estar todos de pie. ¿Por qué van a estar todos de pie? Porque ya no hay momento de arrodillarse, ya no hay más tiempo. Ya no se puede arrodillar más nadie. Ya se cerró, ya se terminó todo lo que estaba, todo lo que era el plan. Se culmina el plan. Entonces, en el versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Acá tenemos las naciones que estaban divididas en 7 recién, todas las personas. Dice, y apartarán unos de los otros. Dice, como la aparta el pastor de las ovejas y de los cabritos. Bueno, acá esto es dentro de la iglesia ya. Fíjense cómo es esto. Los juicios son justos. Bueno, ya los impíos no tienen más chance de nada. Acá los impíos, a ver, desde los ricos, desde los capitanes hasta los libres, todo ya está, ya están condenados. Lo único que le espera es el infierno. Entonces, acá lo que estamos viendo es la visión de la iglesia. Porque yo estoy en la iglesia y veo al pastor chanta, el hermano envidioso, el otro hermanito adúltero, la mujer sensual, vemos la mujer ramera y vemos que la iglesia está peor que el mundo. Pero en esas iglesias que son pecadoras también hay remanente de Dios. Entonces, acá lo que vamos a ver es que el Señor nos va a dar luz de cómo va a ser ese día. De que ahora tenemos que aguantar de todo. Hay cabritos y hay ovejas. Las ovejas obedecen a Dios y los cabritos no. Entonces, fíjense qué es lo que dice. Acá va a poner a uno de un lado, a las ovejas de un lado y a los cabritos del otro. Este ya es el juicio de la iglesia, ¿entiendan? Entonces, acá vemos que dice el versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha, las ovejas a su derecha. Fíjense qué es lo que dice. Y los cabritos a su izquierda. Acá está hablando de la iglesia. ¿Eh? Entonces, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Esta es para las ovejas, que acá es donde tenemos que estar nosotros y estamos luchando. A ver, los que tienen salvación ya van a estar en este lugar. Vamos a estar luchando contra las adversidades solamente. Pero los que tienen salvación no la van a perder y van a estar a la derecha del Señor. Y el Señor les va a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vayan al cielo, vayan al paraíso, vayan que ahora vamos a estar una eternidad juntos, nos dice el Señor. Por eso, fíjense el aliento que tenemos, ¿por qué no hay que desmayar?
¿Se entiende? Entonces, sí, muy interesante. Sí, es un tema fuertecito, pero estos son las moradas que tenemos. Por eso no es en vano esta lucha que tenemos, esta opresión, este calvario que estamos viviendo, que a veces no tenemos respuesta. No, 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 todo tiene un premio, y vaya qué premio que tenemos. Por eso tenemos que perdurar, tenemos que persistir. Y no hay nada mejor que saber qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando, para poder tener entendimiento para atravesar las pruebas. De esto se trata. Y para eso el Señor nos va guiando. No hay nada peor que estar atribulado, que estar mal, que estar entre medio de estos caballos atormentados. Y en la iglesia te digo, vamos a hacer un pacto de fe, vamos a cantar, vamos a llorar, y hacen cualquier cosa, menos solucionar el tema espiritual que tenemos. ¿Pero por qué? Porque las iglesias están para darle alimento a los cabritos y no a las ovejas. ¿Se entiende? Pero acá el Señor nos dice a las ovejas, vayan a vayan al reino que los he preparado. Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me compraste y me cubriste y me cubriste. Enfermo y visitaste. Y en la cárcel y viniste a mí. Acá vemos por qué vamos a ir al cielo. Porque también tenemos, la salvación no se pierde, es una doctrina que habla la Escritura a lo largo de toda la Escritura, porque es un don de Dios, es la gracia de Dios. Pero acá lo que dice es que tú, tu fe va a ser probada y tiene que haber obras, frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las obras? Acá no le dice porque cantaste bonito en el coro. Acá no le está diciendo, venía al reino de los cielos porque predicaste bonito y tenías 5.000 personas. Acá no te está diciendo, no, 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 porque vos llevaste corbata cuando ibas a la iglesia. No. Fíjense qué es lo que está diciendo. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué significa esto? Fijémonos en la balanza de si les dimos de comer a alguien que tuvo hambre. Cualquiera que haya tenido hambre, si les dimos de comer, Jesús dice, me diste de comer a mí. No al mendigo, no a un hermano, no al que les hayas dado de comer. Entonces, hagamos matemática. A lo largo de 180 años de evangelio, ¿le dimos de comer algo a alguien? No, pero no falté un día al culto. Bueno, ahora vamos a hablar de los que... Entonces, acá hagamos cuenta. Y si no hicimos nada de esto, estamos a tiempo. Esto es lo bueno de las buenas nuevas del Evangelio, que estamos a tiempo. Entonces, fíjense qué es lo que dice. Porque tuve hambre y me diste de comer. Entonces, tampoco es que tenemos que salir a hacer obras de caridad, porque eso sería una obra, pero sí como fruto de ayudar al pobre, darle de comer al pobre. Tuve sed y me diste de beber. Forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, vemos todo lo que estaba diciendo, que todo lo que hacemos esto para el prójimo, vestir al desnudo, ayudar. Acá está hablando de las vestiduras, de dar ropa, de comprar ropa a los pobres, al que necesite. A veces no hace falta que sean pobres, pero un hermano por ahí que es necesitado y mirá, me gustaría comprarte una camisita. No sé, ahí ya el amor es algo que no podría explicarlo con cuáles serían los hechos de amor, pero tienen que nacer. Entonces, estuve preso y me visitaste. Fíjense lo que es. Nosotros por ahí nos vemos en la iglesia nada más. 5 minutitos, 10, hola, ay, adiós, Dios te bendiga. Pero después, cuando estuvo mal, le mandaste un mensaje, estuviste cuando necesitabas, cuando estaba en necesidad, cuando estaba en pobreza, cuando estaba... Bueno, esto es lo que está diciendo el Señor. Y estamos tan afanados en el círculo religioso para servir y para hacer cosas vanas que no nos encargamos de lo que el Señor realmente nos manda. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en esta semana. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo estuvimos hambrientos y te sustentamos, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo vimos forasteros y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. Lo que estamos diciendo, a mis hermanos más pequeños. Siempre, obviamente, a ver, la misericordia, el amor no tiene precio, no tiene, primero, a nuestros hermanos en Cristo, y después al prójimo. Esto es una cuestión de amor, no tiene que haber una limitación, pero bueno, acá nos está explicando bien de cómo debemos, con qué tenemos que llegar al cielo, con esto. ¿Tenemos algo de esto?
Y no, la verdad que bueno, entonces lo único que tenemos son obras religiosas. Entonces, bueno, le mando un saludo a Vanessa que me dice que iba a los enfermos y me vino esto a la cabeza. Así que iban a los hospitales a orar, todo muy bien. Si fue hecho por amor, como fruto del Espíritu Santo, gócense. Ahora, si fue una obra en la carne, de que lo hacían para tener un ministerio o algo, bueno, ahí es donde habría que arreglar. Pero bueno, debemos descansar que es por amor. Y ahora vienen los cabritos. Acá están los religiosos. Fíjense lo que dicen. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, acá a los cabritos. Acá tenemos a el apóstol Maldonado, tenemos a Dante Gebel, a los quejones, a los cabritos, los que nunca quisieron estudiar, lo que Dios es todo amor. Ahora los quiero ver a ustedes, a ver dónde está el Dios de amor. Ahí los quiero ver, ¿eh? No, no juzguéis, hermano, no juzguéis. Bueno, ahí van a estar todos los cabritos. Ahora, bueno, ahí tienen al maestro, ríndanle cuentas al maestro. Al rey, acá ya estamos hablando del rey, no es el maestro que vino a la tierra y que lo crucificaron. Acá ya viene el rey a ejecutar sus juicios. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito. Ah, pero yo pensé que yendo a la iglesia ya estaba. Pero si yo hablé en lenguas, pero si yo canté, pero si yo, mirá, 365 días al año no falté un día y acá estoy. Esto no es justo, Señor. Bueno, ¿qué pasó acá? Estos son los que dicen apartados de mí, hacedores maldad. Estos son los que hablaron en lengua, estos son los que echaron demonios, esto es lo que, amén, aleluya y gloria a Dios, y hasta se portaron según su corazón perverso mejor que Jesús. Entonces, acá lo que le está diciendo es, apartados de mí, malditos. Y le está diciendo la misma palabra que él les dijo a apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense cómo se está hablando de lo mismo. Entonces, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apa, yo pensé que iba a tener misericordia. Entonces, acá vemos estas iglesias desastrosas que estamos viendo, que no tienen temor de Dios, que se burlan. ¿No eran Jesús amor? Ahí está. ¿No era amor? ¿Dónde está el amor de Cristo? No, porque Dios es todo amor. Bueno, se van a tener que enfrentar con esto, porque son ciegos igual que los impíos, nada más que iban a la iglesia. Ahí teníamos mundanos, impíos que iban a la iglesia y que son los cabritos. ¿Y los cabritos qué es lo que quieren las iglesias? Quieren danzar, quieren vomitar, quieren caerse al piso, quieren convulsionar, quieren cantar, cualquier cosa menos leer la Biblia y obedecer. Entonces ahí vemos la naturaleza de un cabrito. Fíjense que un cabrito nunca le va a hablar de la Biblia, nunca le va a hablar de obediencia y solamente le va a hablar de que sienten burbujitas en la piel, que vieron ángel y todas esas cosas. Ahora, los verdaderos hijos de Dios, las ovejas, van a estar sedientas de la palabra. Acá ya vamos 1 hora 6 y yo sé que muchos del grupo están mirando esto y apasionados como todos los estudios que venimos haciendo. Eso es una buena señal y que nos gozamos y que no solamente la leemos, la estudiamos, sino que es para ponerla en práctica. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia de una oveja que un cabrito no va a querer esto. A mí el cabrito me va a decir, no, hermano, la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, hagamos un poco de desastre, reprendamos demonios, démosle de comer a la carne, que eso ya está, ya en Cristo. Bueno, nosotros, si somos ovejas, vamos a conocer a nuestro Dios, su mandato. Esto nos da temor de Dios más todavía. Esto nos da a pensar de que es un Dios justo, que no dará por inocente al culpable y nos hace quedar pensando de cómo está nuestra vida. ¿Está bien nuestra vida delante de Dios? O si viene ahora, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Seremos uno de los cabritos? ¿Estaremos a la derecha del lado del Señor? ¿Iremos al reino de los cielos que nos tiene preparado? ¿O estamos del lado de los impíos y somos los siervos que están entre capaz que no estamos ni dentro de la iglesia? Entonces, acá, y vamos a ver por qué. Fíjense qué es lo que dice en el versículo 42. Acá, fuego eterno. Acá vemos infierno. Los testigos de Jehová, como no creen en el infierno, no van a ir al infierno. Esto es como esconder la cabeza abajo de la tierra. No quiero creer en algo malo, entonces hay algo malo que existe, que me atormenta, entonces mejor no lo creo. Fíjense qué fácil que lo hacen. Entonces, van a estar todos acá, menos los testigos de Jehová, según ellos. Como no creen en el infierno, no tendrían que estar. Pero bueno, acá en este grupo están los testigos de Jehová. Estos son los cabritos. Bueno, versículo 42. Acá vemos el por qué van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron, ellos leyeron la Biblia, ellos nos faltaron un culto, ellos sirvieron, ellos cantaron, ellos predicaron, ellos fueron a las naciones, ellos predicaron hasta se convirtió gente, ellos hablaron en lenguas, ellos, bueno, todo lo que podemos, todo, caridad, ofrendaron, diezmaron, todo. ¿Y cómo puede ser que se vayan al infierno? No es justo.
Bueno, acá dice, versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer. Hicieron todos menos eso. Por eso digo, estemos atentos si estamos haciendo si tenemos frutos, si llevamos frutos. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Bueno, entonces, acá vemos que no hicieron ninguna obra como fruto del Espíritu Santo. Porque mucha gente le habrá dado de comer a los pobres. Mucha gente habrá visitado a los presos. Yo conozco mucha gente que predican que van a los presos, que le dan de comer, que todo. Pero ¿cuál es el problema? Se van a ir al infierno igual muchos. ¿Pero por qué? Porque fueron obras en la carne. Y no fue un fruto del Espíritu Santo, por la comunión con Dios, por la obediencia y como fruto del Espíritu Santo. Lo terminamos de leer, versículo 44. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, eh, de cierto os digo, que en cuanto no los hicisteis, no hiciste de estos al más pequeño, tampoco me lo hiciste a mí, e irán estos al castigo eterno. Opa, el Dios es amor. Al castigo eterno. Bueno, un triste final para los que dejaron su vida en las iglesias, que llevaron una vida religiosa. Y acá vamos a tener a todos los que están fanáticos y envueltos en el sistema religioso. Están obsesionados en su iglesia con servir, con el ministerio, con cantar, con danzar, con profetizar, con que la gente se convierta, con que todas esas cosas y se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no es por obras. Entonces, seguimos un poquito más. Entonces, acá vemos que el hombre, volvemos a Apocalipsis. Entonces, ¿entendió un poquito lo que es el juicio en la iglesia, lo que va a ser para la iglesia y lo que va a ser para el mundo? Ahora volvemos al mundo. Esto para tener un poco más de luz. Yo sé que me salí un poquito del tema porque este es el juicio a las naciones fuera de la iglesia. Pero también está bueno para ver qué es lo que va a pasar en la iglesia de Cristo. Entonces, acá lo que tenemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 15, vimos que estaban todo tipo desde los siervos hasta desde el libre hasta los reyes. Bueno, ¿qué pasó con estos? Estos eran los burladores, estos eran los chistosos, los que se burlaban. Ya vimos las características de quiénes eran. Ya los vimos hasta por clases sociales. Pero bueno, acá vemos qué es lo que hicieron. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¡Apa! ¿No eran tan valientes estos que desafiaban a Dios? Ahora te quiero ver. Y no es algo irónico, algo burlón de gozando. No, no, no. Acá es donde van a tener su paga. Donde el Señor va a venir y va a hacer sus juicios y las personas no van a saber dónde meterse. Por ejemplo, acá dicen que se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Fíjense lo que dice el versículo 16. Y decían, los montes y las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿De quién se están escondiendo? Del trono. La segunda venida va a ser visible y lo van a ver al Señor. Y ya van a estar en el trono, ya va a estar el trono. Y el Señor lo va a estar llamando para rendir cuentas, pero ellos se van a esconder. A ver, no es literal esto. Esto no es que, a ver, no es que va a estar el trono y ellos escondiéndose en los montes. No, no, esto sería ser literal. Esto es un símbolo. ¿Se entiende, Janina? Muy bien. Por ejemplo, acá vemos que, ¿por qué está hablando? Acá es un ejemplo que está hablando con estos símbolos, de que van a decir, fíjense cómo dice, caed sobre nosotros, caed sobre nosotros, que caigan los montes, que caigan los despeñaderos, que como diciendo, tierra tragame, van a desear la muerte. Entonces, pero ¿cuál es el tema? El hombre, ¿qué es lo que siempre le tuvo miedo el hombre? ¿A qué es lo que más le temía el hombre a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia? Bueno, a la muerte. El hombre siempre le tiene miedo a la muerte. Entonces, cuando Juan nos da este ejemplo a través del libro, de lo que ve, lo que nos está hablando es de que el hombre, a lo que más le teme, van a estar anhelando.
Fíjense qué es lo que dicen. El hombre que tiene miedo a la muerte, ¿qué es lo peor para el hombre? Acá vemos que aún así van a preferir la muerte, que caigan las peñas y y que, que caigan las peñas y que mueran aplastados antes de enfrentarse a Dios. Esta va a ser la situación en ese gran día. Entonces, acá vemos que nadie puede quedar en pie. Esta es la situación con la que va a ser este juicio. Entonces, acá vemos como los días de Noé rechazaron el evangelio todas estas personas. Noé estaba evangelizando, nadie creía, nadie aceptaba, estaban comiendo, bebiendo, se estaban casando. Vemos que Noé construyó el arca y todos decían, pero un arca, este está loco, ni siquiera llovió en ese tiempo. Bueno, se puso a llover y quedaron todos ahogados y todos exterminados. Entonces acá estamos viendo el mismo ejemplo. La gente hoy están todos comiendo y bebiendo y casándose. Significa que están en otro canal, que no quieren saber nada, rechazaron todos el Evangelio. Y si nos vamos a lo que es Juan 3:36, vamos a ver un poco cómo se cumple toda la palabra. Juan 3:36, Juan capítulo 3, versículo 36, fíjense qué es lo que dice. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Gloria a Dios, creemos en el Hijo, tiene que haber consecuencias de nuestra fe. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense cómo se cumple la palabra. A todos estos que van a estar ahí, es para decirle este versículo. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que acá vemos que la ira de Dios, el que no cree en Cristo. ¿Se entiende? Y todos estos se le va a aplicar este juicio, porque no creyeron en el Hijo. Bueno, entonces acá vamos a cerrar ya con esto. Y acá vamos a ver, ya cierro la Biblia porque tenía ganas de ir a Joel. En el libro Joel, capítulo 1, versículo 15, también habla de lo mismo. Habla de cómo se conmueven cómo se conmueve en la segunda venida, ya en el Antiguo Testamento. Todo el libro está hablando de la segunda venida. Y habla de segunda venida, no habla de un rapto y después segunda venida, no, segunda venida. El rapto que vemos, el arrebatamiento que aparece en segunda Tesalonicenses, es este momento. Estamos vivos ahora, seremos raptados y estaremos delante de Dios, todos. Entonces, de un lado los cabritos, pónganse eso en la cabeza, ¿eh? Los cabritos y las ovejas, y del otro lado los impíos. Ese va a ser el juicio en la iglesia. Y después el Señor, entre nosotros, entre las ovejas, vamos a tener que dar cuentas también de todo lo que hicimos. No se va a escapar nada, el Señor no se le escapa nada. Pero bueno, por último, vemos que esto es algo triste porque vemos que tenemos familiares que están dentro de los ricos, dentro de los siervos, dentro de los libres, dentro de los poderosos, de lo que sean. El problema es que todavía no aceptaron a Cristo. Vemos el mundo que está en la misma situación, que si llega a venir la venida hoy, se van a perder muchos de los que amamos, los que conocemos, los que queremos, y es muy triste. Incluso hay mucha gente que va a la iglesia que también se están perdiendo y lo vemos como gente buena, pero los vemos ciegos, que se están perdiendo igual porque hacen obras religiosas, que están siendo los cabritos que se van igual al infierno. Entonces, esto es para decir que tenemos que predicar el Evangelio, que el Evangelio es algo serio. El Evangelio es un asunto de vida o de muerte, de cielo o de infierno. Esto no es un asunto de ir a la iglesia para entretenerme. Este no es un asunto de tener un ministerio para servir a Dios y que todos vean cómo sirvo. No. El objetivo de esto es salvar almas. Y si no estoy salvando almas, no estoy cumpliendo con la responsabilidad que el Señor me otorgó. Ahora, no se convierte nadie con lo que yo predico, con lo que yo hago. Bueno, tengo que solucionar mi vida. Tengo que apartarme del pecado, tengo que estudiar, tengo que empezar de cero, si es posible, tengo que empezar a llenarme de la sana doctrina, del verdadero evangelio, de dejar el mundo de lado, y cuando el Señor haga la obra en mí, recién voy a poder salir al mundo a rescatar las almas. Esto no es para decir,
leo esto, quedo traumado y hago como hacen los pentecostales, que van corriendo a una plaza, agarran un parlante y arrepentite, Cristo ya viene, los impíos y te vas a morir, Cristo viene, Cristo viene. No, así no funciona esto. El evangelio se predica con el buen testimonio, siendo que el testimonio es que mi vida, el evangelio impactó en mi vida. Soy un hombre íntegro, tengo que ser un hombre correcto, un hombre derecho, y la gente va a ver eso con paz, con gozo, que tengo visión, que tenemos dirección, que sabemos hacia dónde ir, que estamos con los pies bien sobre la tierra porque tenemos luz en medio de la oscuridad. Y ahí es donde seremos luz para poder salvar a las personas que están en la oscuridad, que se están condenando en este momento y que se van a ir al infierno. Así que bueno, hermanos, los quiero mucho, los saludo a todos, espero que no quedemos traumados con esto, sino todo lo contrario, sino para que sea para edificación de nuestras vidas y que podamos salvar personas. Así que bueno, a predicar con el testimonio, como dice Vanessa. Así que bueno, que Dios lo bendiga. Y mañana continuamos, seguimos, esto sigue. Mañana seguimos con el séptimo sello, que acá vamos a ver exclusivamente los elegidos, que son los 144.000, que estos son el grupo, el rebaño del Señor Jesucristo. Así que bueno, que Dios lo bendiga y nos vemos mañana.